Vamos para adelante. Deuteronomio 31 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, ¿y quién? Y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieran esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos los mandamientos que hoy te ordeno. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Vamos al 10. Cuando obedecieres, ¿cuándo? Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá para nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto hoy delante de ti, ¿qué cosa? La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, tus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a la posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacobo, que les había de dar. Hasta ahí nomás. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por esta escritura. Ahora en el nombre de Jesús, que tú seas trayéndola, Señor, a la realidad en nuestras vidas en este tiempo. Que sea tu voz, oh Jehová, hablando a través de la mía. Que no sea la mía, Dios, sino que tú trabajes con nuestros corazones hoy, Dios. Padre, que tu palabra se aferre a nosotros, Señor, y que dé fruto, Señor, en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino en nuestra descendencia, Señor. Padre, gracias por cada una de las promesas que tú tienes. Gracias por lo que tú haces, Dios, en nuestras vidas en este tiempo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Envía tu luz y tu verdad, pues éstas nos guiarán. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Siéntese, no cierre sus ojos. Siéntese.
Siéntese, ya oramos. Amén. Gloria sea al Señor. Qué larga estaba esta escritura, pero qué poderosa es esta escritura para nosotros hoy, iglesia, cuando la traemos a este tiempo. Esta mañana estoy hablando acerca de algo que muy pocos tienen en cuenta, especialmente en los tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Algo que quizás no le ponemos la atención debida cuando deberíamos, o quizás pasamos por alto por ignorancia o falta de conocimiento muchas veces. El solo hecho de estar en la iglesia, el solo hecho de llevar el título de cristianos no nos hace a nosotros, por así decir, hacedores hacedores, no quiero decir hacedores, se me fue la palabra. No nos hace a nosotros beneficiarios, quisiera decirle más bien, de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Pero ponga mucha atención a esto, porque el Señor dice en su palabra, específicamente en esta palabra, que Él ha puesto delante de nosotros, ¿qué cosa? La vida y la muerte. Está todo delante tuyo. ¿Qué más puso? A ver, esta mañana lo veo medio frío. A ver. ¿Qué más puso? El bien y el mal. ¿Y qué más? No escuchó nada de lo que leí. Vamos a leer de vuelta. Bendición y maldición. ¿Ok? Dios dice, yo he puesto delante de ti bendición y maldición. ¿Y después qué dice el Señor? ¿Escoge qué? ¿La maldición? No. ¿Qué dice? Escoge la vida y la bendición. ¿Para que vivas quién? Tú y tu descendencia. Esta mañana estoy hablando específicamente de algo que muchas veces no escuchamos o que no queremos escuchar o que muchas veces no es muy mencionado en la iglesia porque no es un tema muy agradable, pero hoy estoy hablando de maldiciones generacionales. Y cuando podemos aprender lo que la palabra nos enseña acerca de eso, no es que sea incómodo, sino que te puede posicionar en el lugar exacto para que puedas empezar a vivir en las bendiciones que Dios tiene no solo para ti, sino para tu familia. Dice la palabra del Señor, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ponga mucha atención, acorde con esta escritura que hoy leímos, no hay tres categorías en las que nos podemos acomodar. No hay tres categorías. O estás bajo una categoría o estás bajo la otra categoría. Pero solo son dos categorías. No podés estar en el medio. Y la manera en que vos elegís vivir tu vida hoy, en este tiempo, determinará dónde estará tu descendencia mañana. Te lo voy a decir otra vez porque me quedó mirando mal. La manera en que vos elegís vivir tu vida hoy determinará dónde va a estar tu descendencia mañana. Y si usted no tiene hijos todavía, pues ya van a venir. Tenga paciencia. Pero Dios dice, pongo delante de ti, y se le va a acabar la paz, se lo prometo. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Dice, ¿escoge qué? La bendición. La bendición. El mensaje de hoy se titula, protege tu descendencia. Siempre estamos preocupados por protegernos a nosotros mismos. Pero, ¿qué hay de nuestra descendencia? Porque cuando el Señor habla, cuando Dios pronuncia algo, no lo hace solo para nosotros, sino que es para toda nuestra descendencia. Las promesas de Dios son generacionales y muy pocas veces tenemos en cuenta esto. Por eso que quizás usted dirá, bueno, es que mis generaciones ya veremos, apenas puedo con la mía. Pero déjeme decirle algo, Dios tiene un plan grande no solo para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Alrededor de 230 veces aparece la palabra maldición en la Biblia. Hay capítulos enteros que hablan de maldición en toda la Biblia. Pero no queremos escuchar de eso, ¿verdad? Pastor hubiera venido a hablar de bendición, más bien. ¿Cuántos quieren bendición este día? ¿Verdad que todos quieren bendición? Pues para recibir bendición tienes que aprender a escapar de la maldición. Porque solo hay dos lugares, solo hay dos categorías. O estás bajo la bendición o estás bajo la maldición. No hay una categoría intermedia. No, yo me voy a quedar aquí en el medio, neutral. Ni me envuelvo ni me desenvuelvo. Estoy en el medio. Si no estás bajo la bendición de Dios y toda tu casa está bajo la bendición de Dios, entonces estás bajo la maldición. Porque solo hay dos cosas que la palabra nos explica. Significa decir mal sobre algo o sobre alguien. Eso es lo que la palabra maldición significa. Decir mal sobre algo. Maldecir es mal decir, viene de la palabra decir. Decir o pronunciar algo malo sobre alguien. La primera vez que aparece esta palabra o este acto de maldición en la Biblia es en el huerto del Edén y fue pronunciada por Dios. El día de la caída del hombre y la mujer.
Ese día Dios maldijo no solo a la serpiente por haber hecho caer a la mujer y al hombre, sino que también maldijo la tierra. 2 maldiciones que Dios pronunció en Génesis, capítulo 3. 2 maldiciones. La primera vez que aparece, ponga atención, no maldijo al hombre, no maldijo a la mujer, maldijo la tierra y maldijo a la serpiente. Una maldición es un edicto, una declaración, una consecuencia que puede recaer sobre esa persona que recibe esa maldición o hacia la cual está dirigida. Y a veces no queremos creer porque quizás no entendemos muy bien esto, pero si no aprendemos acerca de esto, es nuestra ignorancia lo que nos mantiene bloqueados para poder vivir bajo las bendiciones de Dios, iglesia. Muchos cristianos viven bajo ataduras espirituales sin entender qué está pasando en sus vidas muchas veces. Y quizás el problema viene del pasado. Quizás el problema viene de maldiciones generacionales. Y usted dirá, pero pastor, es que en Cristo, espéreme, déjeme que vamos para allá. Hay maldiciones que no han dejado de afectar tu presente, que no han dejado de influenciar. Hay maldiciones que quizás no han sido interrumpidas en tu vida. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 34, verso 5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Le habla a Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda las misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Mira lo que dice el Señor, no va a tener por inocente al culpable. Y no solo que no va a tener por inocente al culpable, sino que esa maldad, ese culpable, el Señor la visita hasta la hijo de los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. No va a perdonar la iniquidad. ¿Sabes qué es la iniquidad? Es el pecado del corazón, antes de que el pecado es consumado. Eso es la iniquidad, es cuando lo pensás, cuando lo maquinás. ¿Y sabes lo que me llama la atención de esta escritura? Que Dios no le está hablando a los inconversos. Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando al pueblo que los seguía. Dios le está hablando al pueblo que Él sacó de la esclavitud, al pueblo que Él sacó por el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Dios le está hablando a su pueblo. Y es a su pueblo que Dios le está diciendo, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición. Escoge la bendición. Te pregunto este día, la misma pregunta sigue vigente para nosotros. ¿Qué estás escogiendo? ¿Cómo estás eligiendo vivir tu vida hoy en este tiempo? Porque de la manera en que tú vives tu vida en este tiempo, otra vez te lo digo, determinará ¿dónde está tu descendencia mañana? Es realmente importante analizar cómo estamos viviendo nuestra vida y qué estamos escogiendo cada día. Si realmente estamos viviendo bajo lo que Dios manda, porque Él dijo claramente, si obedecieres mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, si obedecieres. Y muchas veces creo que tenemos que hacer una evaluación de lo que está pasando o de lo que viene pasando desde nuestro pasado. ¿Qué es lo que ha venido creciendo en nuestro árbol genealógico? Para poder identificar esas maldiciones generacionales que todavía siguen influenciando nuestra vida en el presente. Y quizás usted dirá, bueno, es que quizás no es tan fácil identificarlas, pero si te pones a mirar en tu árbol genealógico, en toda tu descendencia, en toda tu familia, quizás te vas a dar cuenta que hay situaciones o cosas que han venido repitiéndose de generación en generación en tu familia, en tu descendencia. Y que quizás todavía no se interrumpen, que quizás todavía siguen influenciando a los que vienen detrás en la misma manera. Muchos de ustedes quizás habrán conocido o quizás han tenido la experiencia de ver cosas que suceden en las familias por años, por generaciones. El padre era así, el hijo era igual. Como dicen por allá, de tal palo, tal astilla. ¿Verdad? Generaciones, maldiciones generacionales. Quizás alguno de ustedes conoce alguna familia que dice, bueno, toda esa familia, todos se divorciaron. En esa familia, usted mira para atrás y todos en esa familia tuvieron que atravesar por divorcios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el padre, el abuelo, el hijo, todos se divorciaron? ¿Qué está pasando? ¿Es una casualidad? ¿Qué le parece a usted? O una familia que dice, bueno,
tuvieron todas hijas mujeres y ninguna se casó. Quizá usted conoce a alguno por allá en el barrio, usted que le gusta un poco el chisme. Nunca se casaron, ninguna se casó, todas quedaron solteras. O los hombres todos quedaron solteros. O quizás alguna vez escuchaste decir, no, es que mi papá tenía diabetes, así que yo también tengo diabetes. Y el abuelo tenía diabetes. Y mi tío tenía presión alta. Y mi abuelo tenía un perro. ¿Qué tiene que ver? Nada. Absolutamente nada. Nada. O quizás usted ha visto que en una familia dicen, bueno, el padre era alcohólico y el hijo ¿qué es? Pastor, aquí está. ¿Se rompen las maldiciones o no se rompen? El padre le gustaba fumar, al padre le gustaba drogarse, el hijo hace lo mismo. Y el hijo del hijo hace lo mismo, y el hijo del hijo hace lo mismo. ¿Y cómo puede ser que esto suceda? ¿Es simplemente casualidad? ¿O es que hay algo más detrás de todo eso? Es que quizás hay maldiciones generacionales que todavía siguen influenciando y afectando a las generaciones. No me digas que porque te dijeron que tenías diabetes, es porque tu papá tenía diabetes o porque tu abuelo era otra persona muy diferente. Ah, que están los genes, dicen. No, ¿qué genes ni genes? El Señor dice, mi embrión vieron tus ojos. Y cada una de las cosas que fueron hechas, el Señor las vio ahí. Es tu genética, es tu ADN, es único. Dios lo creó y lo diseñó especialmente para ti. ¿Qué está pasando con esto? Mirá lo que dice Ezequiel 18:2. ¿Qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? ¿Te das cuenta? Los padres comieron las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen dentera o se le ponen los dientes feos. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Es que lo que los padres hicieron tiene una repercusión en las generaciones que vienen por detrás. Ponga atención. Y lo que no se corta, se transfiere. Decirle que está a tu lado. Lo que no se corta, se transfiere. El que está en su casa. Lo que no se corta, se transfiere. Lo que no se corta, se transfiere. Y no es que tú dirás, bueno, es que cuando yo recibí a Jesús, pastor, en mi corazón, todas las maldiciones se cortaron. Ahora vamos para allá. Tené paciencia. Lo que no se corta, se transfiere. Muchas familias siguen viviendo por años y por años debajo de las mismas ataduras espirituales que experimentaron sus familias. Matrimonios quebrados, sufrimiento, dolor, esterilidad. Un sinnúmero de cosas. Pero lo que no se corta, se transfiere. Y la manera en que tú y yo estamos viviendo nuestra vida hoy, aunque tú digas, no creo que esto sea así, afectará dónde estará tu descendencia mañana. Y decir, tu hijo no, es que mi hijo es una buena persona, es que mi hijo no es como yo. En cierta manera, vas a afectar la vida de todos los que vienen detrás tuyo. Los hijos de tus hijos también serán afectados por esto. Lo que no se corta, se transfiere. Y te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Abraham tenía miedo y era mentiroso. Abraham, el padre de la fe. Sí, Abraham, el padre de la fe. No solo tenía miedo, era miedoso, sino que además era mentiroso. En Génesis capítulo 12, la Biblia dice que Abraham le miente a Abimelech. En Génesis capítulo 20 específicamente dice Abimelech al rey de Gerar, dice, y vino dice, al rey de Gerar, dice, y dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieres esto? Y Abraham respondió, ¿por qué dijiste para mí ciertamente no hay temor de Dios en su lugar y me matarán a mi mujer? Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas hija de mi madre la tomé por mujer. ¿Sabes lo que está diciendo Abraham? Cuando Abraham entró a Egipto, debido a que Sara era muy hermosa, tuvo miedo que el faraón la codiciara y lo matara a él y tomara a su mujer por esposa. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Le dijo a Sara, dile que eres mi hermana, no sea que me maten. Una mentirita piadosa, ¿verdad? De esas blancas que ustedes dicen. Le ponen colores a la mentira ahora también. Pero ¿sabe qué pasa? Que esa conducta que Abraham tenía
o ese pequeño pecadito que Abraham tenía se vuelve a repetir en Génesis capítulo 20, cuando llega a Abimelec, en Gerar. Y otra vez pasa lo mismo. Abraham otra vez vuelve a mentir a Abimelec y dice, dile que eres mi hermana, no sea que a mí me vayan a matar. ¿Y sabe qué pasó? En ese lugar Dios se presentó a Abimelec y le dijo, ¿qué estás haciendo con la mujer de Abraham? Tuvo que interceder Dios por lo que Abraham estaba haciendo. Pero mire lo que pasó después. Abraham le miente a Faraón, luego le miente a Abimelec, le dice que su mujer era su hermana, pero mira lo que pasa después. En Génesis capítulo 26, verso 6, la Biblia dice, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Quién era Isaac? ¿El hijo de quién? ¿Alguien conoce la Biblia acá? ¿Alguno lee? Abraham, Isaac. ¿Habitó dónde? En Gerar, dice la Biblia. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, adivine qué respondió, es mi hermana. Es mi hermana, dice. Porque tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Dice, es mi hermana, tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían a causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ahora, fíjese lo que pasó. Lo mismo que hizo Abraham, lo hizo Isaac. Abraham mintió, Abraham tuvo miedo. ¿Qué pasó? Isaac hizo lo mismo. ¿Pero qué pasó? Isaac no estaba nacido cuando Abraham mintió. La primera vez. Y si estaba nacido era muy pequeñito. ¿Cómo sabía él que Abraham ya había hecho lo mismo? No sabía. Pero el diablo sí sabía lo que Abraham había hecho. Y cada vez que se abre una puerta, no se vuelve a cerrar. Hasta que llegues al final de este mensaje y te diga cómo. Cada vez que se abre una puerta, muy difícilmente se vuelve a cerrar. Abraham mintió, tuvo miedo. Isaac, ¿qué hizo? Lo mismo. Mintió y tuvo miedo. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con Jacob? Hijo de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Jacob le miente a Isaac para que lo bendiga. ¿Y después qué sucede? El miedo se apodera de él y tiene que largarse a la deriva por miedo de que Saúl lo matara. Miedo y mentira. ¿Te das cuenta? Comenzó con Abraham, siguió con Isaac y pasó para Jacob. Miedo y mentira. Miedo y mentira. En la Biblia dice, en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 14, habla acerca de Saúl y dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora mire lo que pasó. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a los hijos, dice, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquiasúa, hijos de Saúl. Saúl desobedeció a Jehová, consultando a un adivino. ¿Y sabes qué pasó? No solo murió él, sino que también murieron sus hijos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, dice, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre esa espada y murió. Y así murió Saúl aquel día juntamente con sus 3 hijos y sus escuderos y todos sus varones de guerra. Las consecuencias del padre terminaron con la vida del hijo. ¿Te das cuenta? Una y otra vez en la Biblia podemos ver que esto sucede y se vuelve a repetir. Ahora, lo que estoy tratando de decirte es que somos nosotros los que tenemos que trazar la línea de hasta dónde van a llegar esas cosas en nuestras familias. Es nuestra responsabilidad. Cada uno de ustedes, al momento que reciben a Jesús en su corazón, tienen que trazar la línea en las cosas que vienen sucediendo en su generación o en su familia.
Y quizás usted dirá, bueno, pastor, es que no es fácil. Usted sabe, vengo de una casa un poco difícil. Quizás vienes de una casa donde siempre ha habido discusiones, donde siempre ha habido gritos. Es muy común. Es probablemente que en tu casa suceda lo mismo. Y que en la casa de tus hijos también pase lo mismo. Y cosas similares que se vuelven a repetir una y otra vez. Pero lo que quiero decirte este día, somos nosotros los encargados de trazar la línea. Y quizás digas, bueno, esto no empezó conmigo, pero se termina conmigo en el nombre de Jesús. No empezó conmigo, pero se termina conmigo en el nombre de Jesús. Y de aquí para adelante mis hijos van a vivir un linaje diferente. De aquí, sí, yo sé que quizás cometí errores, yo sé que quizás hice muchas cosas que no debía hacer, quizás yo sé que cometí muchos pecados que deshonraron y desobedecieron a la palabra de Dios, pero a partir de este momento, a partir de este preciso instante, yo trazo la línea y por la sangre de Jesucristo, de aquí en adelante, mi descendencia será diferente. Entonces, te hago una pregunta. ¿Puede pasar una maldición generacional hoy a nosotros? Y esto es un dilema porque algunos dicen, no, nosotros los cristianos no podemos recibir maldiciones generacionales. Otros dicen, no, es que sí, maldiciones generacionales pasan. Y hay diferentes dilemas acerca de esto. Es que la sangre de Cristo nos cubre. ¿Puede pasar una maldición generacional? ¿Qué dices tú? Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, cada uno va a dar cuenta delante de Dios por su propio pecado. Ahora ponga atención a esto. Esto quiere decir que entonces la maldición no puede pasar de generación en generación. Sígame de cerca. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por nosotros fue hecho, ¿qué dice? Maldición. Por nosotros fue hecho maldición. Esta palabra hecho maldición es la misma palabra que aparece en 2 de Corintios 5:21. Es la palabra en hebreo ginomai. Pero significa al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Otra vez, lo hizo pecado. Es la misma palabra. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, en Cristo Jesús. Ahora ponga atención a esto. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo no terminó con la existencia del pecado, como muchos piensan. No, es que Cristo venció el pecado en la cruz. Sí, Cristo venció el pecado en la cruz, pero Cristo no terminó con la existencia del pecado en la tierra. De hecho, usted sigue pecando. Yo sigo pecando. Cada uno de los que caminamos sobre esta tierra pecamos. O sea, ¿qué quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz no tiene poder? ¿Qué piensa? El sacrificio de Cristo en la cruz no terminó con la existencia del pecado, pero terminó con el poder del pecado. No terminó con el pecado, terminó con el poder del pecado. Y hay un solo puente que te puede llevar de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición. Y ese es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué parte nos toca a nosotros? Porque si Jesús no terminó con la existencia del pecado, pero terminó con la influencia o el poder del pecado, ponga atención a esto. Levítico 26:39 dice, y los que quedan de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres que decayeron ellos. Pero mira lo que dice el 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres
por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición, dice. Yo también, dice, habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria en la tierra. Ahora ponga atención a esto. Me acordaré de mi pacto con... ¿Quién dijo? Pero ¿cómo? ¿No empezó el pacto con Abraham? Me acordaré de mi pacto con Jacob. Me acordaré de mi pacto con Isaac. Y me acordaré de mi pacto con Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué no dice el Señor en esta escritura, cuando se arrepientan, cuando se conviertan de su pecado, cuando se vuelvan para atrás, dice, me acordaré de mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, como venía el orden? ¿Por qué dice con Jacob, con Isaac y con Abraham? Porque de Abraham pasó la maldición para Isaac. Acordate que Dios dijo, pongo la bendición y la maldición. Y pasó con Jacob. ¿Pero qué pasó con Jacob? Te voy a decir lo que pasó con Jacob. Me acordaré de mi pacto. Génesis capítulo 33, 1 dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. Y los 400 hombres con él, Esaú su hermano, para el que no lee la Biblia. Y sus 400 hombres con él. Entonces le repartió a los niños entre Lea y Raquel, sus dos siervas, sus dos esposas. Y puso los sirvientes y sus niños delante de él. Luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo, ¿quién son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas de ellas y los niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con esto y estos grupos que me han encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y Esaú le dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que en qué tanto favor me he recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿Te explico qué es todo esto? ¿Sabes qué es todo esto? Abraham le pasó la mentira y el miedo a Isaac. Isaac le pasó la mentira y el miedo ¿a quién? A Jacob. Pero Jacob dijo, hasta aquí llegó. Jacob se arrepintió de su pecado, de haber mentido a Isaac, de haber robado la progenitura de Esaú y lo fue a encontrar al desierto con toda su familia. ¿Se acuerda que había escapado? Le dije que él se escapó cuando mintió y tuvo miedo, pero Dios lo prosperó en el desierto, le dio familia, le dio esposa. Y cuando volvió y se encontró con Esaú, Esaú vino al encuentro y dice que él se dobló delante de Esaú, su hermano, porque dice que lo vio como si hubiera visto el rostro de Dios. En otras palabras, lo que te quiero decir es que Jacob reconoció su pecado, confesó su pecado delante de su hermano, le ofreció de todo lo que él tenía y entonces Esaú lo perdonó. ¿Y qué pasó después de eso? Después de Jacob nacen 12 hijos y de los 12 hijos de Jacob nacen las 12 tribus de Israel y de las 12 tribus de Israel sale la tribu de Leví, de la tribu de Leví sale Jesús, el Hijo de Dios, el que dio su vida por usted y por mí en la cruz y pagó el precio por todos nuestros pecados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el poder de lo que sucede? Pero ¿qué pasa entonces con la maldición generacional? ¿Cómo se corta? Confesando.
confesando tus pecados, confesando los pecados de tus padres. Tú quizás dirás, bueno, mi padre era un alcohólico. Pídele perdón a Dios porque quizás él no tuvo la oportunidad. Mi padre hizo algo mal, mi madre hizo algo mal. Pídele perdón a Dios por eso también. Pídele perdón, confiésalo. Mira lo que dijo Jesucristo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué da? Potestad. ¿Qué dijo el Señor? Te doy potestad, te doy autoridad, te doy derecho sobre los escorpiones y sobre las serpientes. Y sobre todas las fuerzas del enemigo te doy potestad. Pone atención. El enemigo tiene poder, pero nosotros tenemos autoridad. El enemigo tiene poder, pero nosotros tenemos autoridad. Y el poder sin autoridad no sirve de nada. Podés tener mucho poder, pero si no tenés autoridad para ejercerlo sobre otras personas o sobre lo que lo quieras ejercer, no te sirve de nada. Jesús dice, les doy autoridad, les doy potestad para que ustedes hollen serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Y es en esa autoridad que nosotros tenemos que hablar bendición sobre nuestras vidas. Es en esa autoridad que el Señor nos dio que nosotros tenemos que declarar bendiciones sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. No importa lo que pasó de aquí para atrás, de aquí para adelante es lo que cuenta, porque ahora tú tienes la autoridad en Cristo. Y sí, el pecado sigue vigente, el pecado no fue exterminado, pero el poder del pecado fue totalmente erradicado en la cruz del Calvario. Y si tú tienes a Jesús en tu corazón, entonces tú tienes la oportunidad de alcanzar bendición, de declarar bendición sobre tu familia, de declarar bendición sobre todo lo que tocas y sobre todo lo que haces. Por eso todos los domingos, cuando usted se va a ir de la casa de Dios, yo pronuncio la bendición pastoral sobre ustedes. ¿Usted cree que es por costumbre? No. Porque yo te digo todos los domingos que Jehová te bendiga y te guarde. Es la bendición pastoral que Dios le enseñó a Abraham para que dé a su sacerdote, a Moisés para que le dé al sacerdote Aarón para que le dé al pueblo. Porque hay poder en pronunciar bendición. Y si usted la recibe, si usted la guarda en su corazón, se va con usted. Amén. Ahora, fíjate lo que dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual, dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Luego dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder. Mira lo que dice, conforme a la potencia de su gloria, para que por toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por medio de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. La Escritura dice, en Gálatas 3:8 dice, proveyendo que Dios, dice, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que, dice, son de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjate vos, por medio de Cristo Jesús, por medio de tu fe en Cristo Jesús, las bendiciones que vienen, que Dios le hizo a Abraham, dice, nosotros podemos acceder a esas bendiciones. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Los que van contigo. El Proverbio 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero la bendición en la morada de los justos. En tu casa, en tu morada, está la bendición. Cuando el Señor le dijo al pueblo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Él dice, escoge pues la vida
para que vivas tú y tu descendencia. Lo que tú escoges hoy determinará dónde va a estar tu descendencia mañana. Por eso es tan importante la manera en que vivimos hoy en este tiempo. La manera en que caminamos como hijos de Dios en este tiempo. Es que no se trata de que quizás, es que mi hijo no me está viendo, pero Dios sí te está viendo. Y Dios dice, por eso dice el pueblo, dice, y no tendré por inocente al culpable ni perdonaré la iniquidad. La iniquidad, el pensamiento, la maldad del corazón. No voy a perdonar eso antes que siquiera peques. Dice el Señor, yo voy a ver lo que estás pensando. Yo conozco tu corazón. Entonces la manera en que nosotros caminamos en este tiempo va a determinar dónde estará nuestra descendencia el día de mañana. Y si nosotros decimos hoy, bueno, es que somos cristianos y Cristo, nuestro Señor, Él nos redimió de la maldición, no tenemos que preocuparnos por eso. Pero ¿cómo estamos viviendo? Porque la manera en que vivimos la estamos pasando a las próximas generaciones. Decimos que somos cristianos, pero en realidad lo que menos hacemos muchas veces es vivir como hijos de Dios. Y el Señor dijo, mira, bendecid a los que los maldicen, orad por los que los calumnian. Y si alguien te maldice, yo estoy seguro que lo vuelves a maldecir arriba. Y si alguien dice calumnias acerca de ti, ¿qué no le dices? Quizás. El Señor dijo, el que te da un golpe en la mejilla, ponele la otra también. ¿Qué le va a poner la otra? Le da un piñón, ¿verdad? ¿Y quién vive bajo estos principios en este día? Es que lo que Jesús nos enseña va en contra de todos los principios del mundo en este entonces, o en este tiempo, y siempre lo ha sido así desde que Él llegó. Pero lo que pasa es que cuando nosotros nos posicionamos en los principios de la palabra de Dios y comenzamos a vivir como a Dios le agrada, nos posicionamos bajo la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? Nos posicionamos bajo la bendición de Dios en nuestra vida. Y cuando la bendición de Dios alcanza tu vida, alcanza la vida de tus hijos. Alcanza la vida de los hijos de tus hijos. Y alcanza la vida de las generaciones que vienen por delante. Por eso es tan importante que en este tiempo no pasemos por esta vida diciendo solamente que somos cristianos, sino que realmente nos aseguremos de que nuestra vida agradan a Dios. Que realmente nuestras vidas van acorde con lo que la Escritura dice, o al menos hagamos todo lo que podemos para vivir como la palabra de Dios nos manda, iglesia. Porque aunque no seamos perfectos, tenemos el Espíritu de Dios que nos redarguye y que nos guía. Y usted sabe bien dónde está equivocado. Y dice, bueno, es que yo soy cristiano. No, cambie su vida. Si usted quiere ponerse sobre la bendición de Dios, usted tiene que hacer las cosas que la palabra de Dios dice. Si en su familia nadie se casó, usted cásese. No viva en fornicación, porque la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Yo te lo tengo que decir si nadie te lo ha dicho antes. Pero tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, ser muy cristiano, amar mucho a Dios, pero si vives en fornicación, no vas a heredar el reino de los cielos. ¿Es más importante una relación que el reino de los cielos? Y si la persona que tenés al lado te ama tanto, como dice, yo estoy seguro que se va a querer casar contigo. ¿Puedo seguir predicando o no? Ah, bueno, porque lo veo que ya quedó frío. Es que si decimos que somos cristianos y realmente queremos vivir bajo la bendición de Dios, nosotros tenemos que caminar bajo esa bendición con la palabra de Dios. No puede vivir la vida como vive la gente del mundo y esperar vivir bajo la bendición de Dios. Para poder vivir en la bendición de Dios, tenés que aprender a escapar de la maldición. Y si no escapas de la maldición, siempre vas a estar dando vueltas en círculo tú, tus hijos y los hijos de tus hijos y las generaciones que vienen por delante. Es por eso que este mensaje es tan importante y yo sé que no es el de los que más te gustan. Pero yo tengo que decírtelo porque déjame decirte que Cristo no murió en la cruz en vano. Cristo no derramó su sangre para que tú sigas viviendo, padeciendo por generaciones y generaciones. No, mi hermano querido, Cristo derramó su sangre en la cruz para que tú vivas una vida en abundancia en este tiempo y en el tiempo por venir. Y que la abundancia que Dios te da a ti pase a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y que la sabiduría que Dios te da a ti se multiplique sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Que cuando vean a tu familia, vean un pueblo escogido, un real sacerdocio, un linaje santo. ¡Ah! Alguien tiene que decir aleluya. Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás escogiendo hoy? Y yo sé que es fácil escoger como todo el mundo escoge. Y está todo al alcance de la mano hoy.
Es más, está todo al alcance de un aparato electrónico. Pero Dios conoce nuestro corazón. ¿Cómo estás escogiendo? Y cuando ves personas que Dios ha bendecido abundantemente, cuando ves personas que han logrado alcanzar metas, que han logrado alcanzar objetivos, no los critiques. Fíjate lo que están haciendo. Porque quizás te van a guiar y te van a enseñar cómo seguir a Jehová y ser próspero en todo lo que haces. Porque la bendición de Dios no tiene límite, iglesia. Te va a alcanzar en todas las áreas de tu vida. Si tú lo sigues a Él, si tú obedeces sus estatutos, si tú acomodas tu vida y dices, hoy estoy bien, pastor. Ok, hoy estás bien. Cuando acomodes tu vida acorde con las Escrituras, vas a estar cada vez mejor. Y mejor, y mejor, y mejor. ¿Y te va a costar? Sí, te va a costar. ¿Va a ser difícil? Sí. Y déjame decirte algo, muchas personas se van a quedar en el camino. Muchas personas quizás van a salir de tu vida. ¿Estás dispuesto a vivir en la bendición de Dios? Muchas personas quizás no le va a agradar lo que haces, pero solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y si tú eres uno de esos valientes, encamínate en los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Ponte en obediencia a la palabra de Dios, porque así comenzó la bendición. Si guardares mis estatutos y mis decretos como yo te mando hoy, sigue siendo lo mismo para nosotros en este tiempo. De la misma manera funciona. A Jesús le dijeron, conoce los mandamientos, claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, similar. Amarás al Señor tu Dios y amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se encierra toda la ley y los profetas. Todos los mandamientos se encierran en esos dos. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, como dices que lo amas, si tú realmente eres cristiano de corazón, si amas a Dios con todo, realmente entonces vas a empezar a dejar las cosas que te afectan de este mundo. Si realmente amas a Dios con todo tu corazón, te vas a alejar de lo que este mundo te quiere atraer. Si realmente amas a Dios de todo corazón, vas a dejar de lado y vas a saber cómo elegir lo que su palabra no le agrada. Y déjame decirte algo, Dios va a llenar tu corazón de amor para poder amar a los que están a tu alrededor de una manera especial. Y a través de ese amor vas a poder conocer, y todos van a poder conocer, que Cristo vive en ti. Hermano, Cristo no murió en la cruz simplemente para que nosotros vengamos a la iglesia todos los domingos. Cristo no murió en la cruz para que tú digas un día voy a ir al cielo. No, Cristo murió en la cruz para que tú camines en prosperidad, camines en abundancia. Y cuando tú dejes este mundo, cuando tú dejes esta tierra, tus hijos te sigan tus pasos, sigan tu descendencia y la descendencia de la descendencia y la generación de la generación. Porque si Jehová dice yo visito la maldad de los padres para con los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, entonces yo no me imagino cuántas generaciones más Jehová va a bendecir y va a manifestarse a las generaciones que vienen por atrás de los que le obedecen en su palabra y de los que caminan conforme a sus mandamientos. Si tú en este día estás aquí en la casa de Dios, déjame decirte algo, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene un sinnúmero de bendiciones. Tiene las puertas de los cielos abiertas para ti, pero requiere entrega, requiere obediencia, requiere santidad y requiere amor incondicional. Si quieres caminar en la bendición de Dios, ¿cuántos me quedaron hoy? Me quedaron algunos, gloria sea al Señor. Si realmente quieres caminar en esa bendición de Dios, hermano, esa bendición no tiene precio. Porque esa bendición es para tu descendencia. Protege tu descendencia. Vive como debes vivir en este tiempo. Aunque nadie te vea, Dios conoce tu corazón. Y lo que tú vivas hoy determinará dónde estará tu descendencia mañana. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana.